Ongi etorri, bienvenidos, welcome to 55 y más cabarets. Munduan den maitasunik handienaz, 60 lagunek kudeaturiko zaletu ekoizpen bat, helburu bakar eta soil bat duela, poza sortzea. Gogor lan egin dugu, etengabe ikasi eta inondik inora egiterik pentsatu gabeko gauzak egin, baina pertsona ausartak gara, positibotasuna ibaika sortzen ari gara, eta zurekin partekatu nahi dugu. Ikuskizun honetan, zuen ile zuri urdinik apainenak ikustea espero dugu. Guk geureak lagun joango gara eta. Pues nada, empezamos hace una cosa como 3 años o así a trabajar el tema del sentido del humor con la figura del clown como una forma pues, de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y la verdad es que nunca pensé que llegaríamos a organizar este terremoto, ¿no? de acontecimiento y demás. Yo que sé, ideas que nos van surgiendo a raíz de improvisaciones que vamos haciendo, pues poco a poco se ha ido modificando hasta que ha llegado hasta aquí. Y bueno, seguramente si seguiríamos haciéndolo saldría diferente siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el alma del clown es ese, que al final se va adaptando un poco a la emoción, al estado de cada uno y de la situación. Juaní, ¿qué? Ya está, es para hacer la prueba solamente, ¿vale? Entonces, ahora, imagínate que has terminado y vuelves a la mesa. Me pongo el sombrero rojo y salimos a la calle a disfrutar de todo lo que se nos ponga por delante. Este año ya querían aunar eso, pues, diferentes departamentos de 55 Plus, ¿no? Pues, teatro musical, clown, contemporáneo y tal. Y bueno, ha ido muy bien, ha sido mucho más curro, supongo, a nivel de enlazar a todo el mundo y organizar, pero yo creo que ha merecido mucho la pena. Un escenario como el Teatro Principal impone, pero la verdad es que se han venido arriba, han estado al 200% y es de agradecerles a todos y cada uno de ellos la implicación, cómo vienen a las clases, bueno, yo personalmente salgo de aquí con una energía y un punch que lo insuflan ellos, al final son ellos los que nos contagian a nosotros. Es un gustazo sentir como la gente de Plus 55, o sea, la gente que ya es más mayorcita que la gente habitual que igual baila con 30, con 20, con 15, ¿no? Pues sentir cómo tiene esas ganas de bailar, disfrutar. Bueno, parece que esto va para adelante. Y ellos además tienen muchísimas ganas, con lo cual nosotros no tenemos que decir que no, es cuestión de ellos. Y entonces me dijo, si te gusta tanto la música,
si quieres venir a mi casa, yo te puedo tocar todo mi repertorio. Y digo, oye, sí. Oye, es que no sabes lo que iba a disfrutar yo con el repertorio. Es como me gusta esa música. Y aquí fui. Claro, cuando llegó dijo, pues hay una boca seca, voy a traer otra copa. Ay, muy bien. Adelante. Entonces tocó, bueno, yo estaba entre las copas y la música estaba... Y en eso, claro, llegó un momento en que él dejó el instrumento en un sillón y nos pusimos a jugar con el otro instrumento, el personal. Y es que no os podéis hacer idea el repertorio que tenía aquel chico. Bueno, ni me lo había imaginado yo que se podían hacer tantas cosas. Y claro, por otra parte yo decía, pensaba así entre nubes, digo, claro, es que con los músicos, con los dedos, los mueven mucho y tienen que saber dónde está la nota. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a un espectáculo jamás visto. Con un grupo alegre y divertido, con ganas de hacerles pasar un rato maravilloso. ¡Cabaret Plus 55! Circo mediante mi cuerpo. Cabaret, cabaret, cabaret. Dejen sus problemas fuera. La vida le decepciona. Olvídelo. Aquí y ahora, la vida es maravillosa. Las chicas son maravillosas. Hasta la orquesta es maravillosa. Como había que buscar un hilo conductor, María tenía bastante claro que quería que fuese algo en torno al cabaret, que fuese por ahí. Las narradoras tenían ya como cuentos eróticos y pues hilando un poco el tema del cabaret, cuál es la temática, Sí, que era un poco englobaba un poco- oscuro, un poco tal, un poco sensual, y pues hilar un poco todos los grupos, pero también estaba el de contemporáneo, bueno, Sí. un poquito aunar fuerzas para conseguir lo que se ha visto. Con el bienvenido, welcome. Y cabaret, oh cabaret, oh cabaret. Le dice, querida, date cuenta que este hombre lleva mucho tiempo sin estar con una mujer. Así que complácete. Haz todo lo que él te pida. Si quiere sexo contigo, dáselo. Y haz como que te gusta. Nos va la vida en ello. Ala, querida, sé fuerte. Yo te amo. Entonces la mujer le dice, ay, querido, ¿cómo me complace que pienses así? Porque no ha venido a darme un beso, sino ha venido a decirme que le gustas mucho. Y a ver si la vaselina la tenemos en el baño. Así que, sé fuerte, querido. Yo también te amo mucho. Y este año mi intención era hacer un buen colofón de todo el trabajo que hacen los grupos y toda nuestra intención y el objetivo que cumplen esos grupos, que no es solamente ir y participar, sino además ser influencia para otras personas.
como intentar crear un tejido de personas mayores que se relacionan, que no se conocen de antes, que hacen cosas juntos y que se unen a través de la tarea en algo que para otras personas mayores es influencia. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and Hay personas a las que les ha costado un poco más dar ese paso de participar, y voy un día a la semana y hago algo divertido, me pongo una meta y llego hasta ella. El compromiso es algo que ha costado, pero a quien ha permanecido en todo este tiempo le ha compensado por lo que ha visto después. Pensaba que no era capaz y lo he conseguido. He visto que hay personas que confían en mí y en lo que yo puedo hacer. O sea, eso a la larga, si las personas aguantan el tirón, y lo han aguantado muy bien, es una pastilla de empoderamiento para las personas mayores, y yo creo que a esas edades que te ves más frágil en según y qué partes, pues refuerza mucho la estructura vital de una persona, ¿no? Y yo creo que en la medida en que vaya avanzando el tiempo, pues los hombres van a salirse un poco de ese rol asignado por la sociedad, en el que no pueden hacer algo más que ir a bares y jugar a cartas o ver el fútbol, ¿no? Ya van comprobando los que participan que es algo divertido, que les aporta muchas más cosas que otras actividades, y que después de probado no quieren cambiar. La palabra que define todo esto es vida, ilusión, amistad. Todas tenemos circunstancias pues complicadas en nuestra vida, y el venir aquí pues te hace olvidarte, e incluso te hace rejuvenecerte y maquillarte y decir, pero si estoy estupenda, vamos, o sea, porque lo que hemos forjado entre nosotras aquí, o sea, esto nos va a quedar para siempre, para siempre. Y he descubierto que me gusta mucho. Esto de musical a mí me ha quitado, pues no te digo muchos, pero unos 10 años sí. Me siento como que no estoy ahí una viejita coquinada en el sofá que la duelen todos los huesos porque no sabe qué va a hacer. Y animo a todo el que lo escuche, que sea mayor, que se anime y que venga con nosotras. Sobre todo hombres, que estamos a falta de hombres, que les da vergüenza. Plus 55 es un acierto por parte de, no sé a quién se le ocurrió, pero ole, ole y ole. Ver que una madre a los 60 y tantos años de repente se pone a hacer de cabaret, de pasar de una vida seria en la que hemos trabajado, hemos cotizado, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, a buscar en tu persona una característica nueva que te da una forma nueva de vivir. Es un susto para los maridos, para los hijos, para la familia, pero al final resulta que les gusta vernos así, porque nos ven contentas, alegres y divertidas, y que estamos ocupadas además, que es muy importante estar ocupados a estas edades. La mayoría de nosotras no hemos tenido la oportunidad en nuestra juventud de hacer cosas de estas. Entonces nos ha tocado trabajar desde muy jóvenes, después criar a nuestros hijos, hacer de todo. Y ahora que tenemos tiempo y la salud nos permite, nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, que es relacionarnos, hablar entre nosotras, bailar, planear, tener ilusión, tener futuro, porque el futuro, después de los 55, existe y además es muchas veces mejor que el anterior. Nunca había hecho teatro. Resulta de que, oye, pues como que me gusta y que me sale bien. Y siempre me ha gustado mucho bailar. Y tengo mi marido que no baila, entonces aprovecho cualquier clases que haya para ir a bailar. Me parece absurdo que no se animen más y que seamos 4 o 3 o 2 hombres los que estamos aquí, cuando podíamos disfrutar terriblemente, como yo disfruto. De hecho, ya he dicho que me ha quitado años de encima. 6 meses justo llevo aquí. Y me he sentido como en casa, me he sentido que voy a repetir el camino si puedo y si me permiten, así que
seguir contando y que los hombres vengan más porque hay sitio para todos. Queremos daros las gracias por haber venido. Esperamos que hayáis disfrutado de este pequeño rato. Gracias por seguirnos y apoyarnos con vuestro cariño. Y en este agradecimiento, pues también queremos incluir a Teresa Tejedor y Julio Guijarro, que son la pareja de tangos que nos ha deleitado esta tarde, Paolo Di Gianvicenzo, nuestro improvisador nato, Igor Calonge, a cargo de la danza contemporánea, a Carlos Enguema y a Inchane Crujeiras, los cabareteros por excelencia, a Nagore Vázquez, con su nariz roja, arma de construcción masiva. Nuestro guiño más especial va a ser para el colaborador más antiguo de Plus 55. Chechu, sube al escenario. Eskerrik asko gazte gizartekintza, Donostia kultura, Donostiako udalaren musika eta dantza eskola. Eta ez bat ere Plus 55-ren izenean. María, y que siga la fiesta. Y así mi amiga, a su marido, él te pedía, encárgate de la casa, lava la ropa, cena la compra, y a mediodía prepara la comida, después te esperan, pero mi... Todo esto no es el espectáculo por el espectáculo, ni intentamos ofrecer una calidad artística espeluznante. El objetivo primordial es que se conozca lo que desde Plus se ofrece, y lo que desde Plus se ofrece no es ni más ni menos que la posibilidad de organizarse uno su propio ocio, aprovechar los recursos que hay en la ciudad, el poder proponer alternativas y propuestas que pueden tener que ver con lo escénico o no. Y bueno, es una manera de buscar una pantalla y una ventana a que la gente conozca lo que hay en la ciudad con respecto a este sector de población.